En medio de la quietud del 17 de enero, Ucrania se vio sacudida por los resonantes ecos de los ataques aéreos rusos dirigidos contra emplazamientos militares clave. Esto marcó una ofensiva renovada, con explosiones que se escucharon en toda la nación, desde la estratégica ciudad portuaria de Odessa hasta el mismo corazón de Kiev. La campaña rusa pretendía paralizar las infraestructuras de Ucrania, vitales para las cadenas de suministro militar de la OTAN. En Odessa, el cielo nocturno ardía con las explosiones cerca del aeropuerto y el puerto, nodos cruciales para la logística militar. Estos ataques formaban parte de una estrategia rusa más amplia para interrumpir el flujo de armas de la OTAN hacia Ucrania, aprovechando la proximidad del Danubio a Rumanía, miembro de la OTAN. Los informes sobre la invasión del espacio aéreo rumano por aviones no tripulados rusos pusieron de relieve las crecientes tensiones geopolíticas en Europa del Este, a medida que la participación de la OTAN complicaba aún más el conflicto. Según los informes, el puerto marítimo de Chernomorsk, también conocido como Ilievsk, sufrió ataques, y la vecina Sátoka se convirtió en un objetivo habitual debido a su papel en el transporte militar. Mientras tanto, Kiev y sus distritos circundantes, incluido Obukiv, se vieron sacudidos por explosiones, y los medios de comunicación ucranianos confirmaron la presencia de drones rusos sobre la capital. Los medios británicos revelaron un alarmante incidente en el que un dron ruso voló cerca de un lugar en el que el presidente Zelensky se reunía con el primer ministro británico Keir Starmer, lo que subraya las incesantes amenazas a las que se enfrentan los dirigentes ucranianos. Más allá de estas grandes ciudades, los drones rusos siguieron asaltando objetivos industriales y militares en toda Ucrania. Regiones como Zhytomyr, Venetia y Khmelnytsky sufrieron explosiones, exacerbando la vulnerabilidad de la nación. Zonas fronterizas como Sumy y Chernihiv sufrieron ataques aéreos, lo que acentuó el carácter generalizado del conflicto. En medio de todo ello, las Fuerzas Armadas ucranianas se enfrentaron a importantes retos internos. El comandante Serhiy Filimonov, del 108º Batallón Mecanizado Separado, destacó las dificultades de las brigadas recién formadas y entrenadas en Occidente, que, a pesar de contar con equipos modernos, tenían problemas de eficacia en el campo de batalla debido a deficiencias de coordinación y liderazgo. Filimonov hizo hincapié en la necesidad de una estructura de mando sólida, señalando que muchas de las nuevas brigadas están formadas por oficiales de reserva que carecen de experiencia en combate. Esta carencia de liderazgo ha provocado pérdidas de material y un elevado número de bajas, lo que ha llevado a la OTAN a reevaluar sus métodos de adiestramiento. La 155A Brigada Mecanizada es un ejemplo de estos retos. A pesar de su avanzado adiestramiento y equipamiento, sus operaciones se han visto obstaculizadas por la falta de un liderazgo experimentado. Según los informes, más de 1.700 soldados han desertado en busca de unidades con mejor mando y coordinación. En respuesta, Ucrania ha iniciado investigaciones para subsanar estas deficiencias, colaborando con socios occidentales para suministrar armas modernas y vehículos blindados a las unidades en apuros. Sin embargo, la ausencia de las habilidades necesarias entre los soldados para utilizar eficazmente estos equipos sigue siendo un problema crítico. Ucrania está reevaluando su planteamiento de formación militar, integrando a profesionales experimentados de las brigadas existentes en funciones temporales de infantería para mejorar la eficacia de las nuevas unidades. Los problemas del ejército ucraniano ponen de manifiesto una laguna crítica en la formación y preparación, pues muchos soldados carecen de las destrezas esenciales para sobrevivir en el frente. Competencias básicas como el manejo de armas y el lanzamiento de granadas constituyen solo una fracción de lo necesario para un combate eficaz. Los soldados también deben dominar el camuflaje, el movimiento, la guerra con drones, la prestación de asistencia médica y la ejecución de informes de inteligencia precisos. Estas habilidades, junto con la confianza en el liderazgo y una planificación exhaustiva, son cruciales para el éxito en la guerra moderna. Filimonov señaló que muchos programas de formación integral solo están disponibles en Ucrania, lo que deja en desventaja a las unidades formadas en el extranjero. La 155A Brigada Mecanizada, por ejemplo, se enfrentó a desafíos debido a la falta de sistemas electrónicos de combate,
lo que hace que los desplazamientos cerca del frente, en vehículos no blindados, sean extremadamente peligrosos. Los soldados suelen depender de organizaciones de voluntarios y de la ayuda familiar para obtener equipos vitales como radios, baterías y sistemas electrónicos necesarios para la guerra de trincheras. Esta dependencia pone de manifiesto las deficiencias de la cadena de suministros y de la infraestructura de adiestramiento, que amenazan la eficacia y la seguridad de las fuerzas ucranianas. Los soldados enviados al frente con una preparación insuficiente corren un alto riesgo de sufrir bajas o desertar. La evaluación de Filimonov pone de relieve la urgente necesidad de reformar los programas de entrenamiento militar de Ucrania. Si no se adaptan a las singulares condiciones bélicas de Ucrania, las unidades corren el riesgo de ser ineficaces y de poner en peligro a unos soldados que no confían en su liderazgo. La situación es crítica, lo que ha llevado a Ucrania a considerar la despenalización de la deserción para permitir que los soldados abandonen las unidades con un liderazgo deficiente. Esta controvertida medida refleja la desesperación y la urgencia con la que Ucrania se enfrenta a los retos de la guerra moderna, al tiempo que mantiene la moral y la cohesión. Para complicar aún más el panorama militar, la gestión ucraniana de los traslados de personal ha desatado la polémica. Más de 5.000 soldados de las fuerzas aéreas ucranianas iban a ser transferidos a unidades de infantería y asalto. El diputado Ruslan Horbenko, del partido gobernante, Servidores del Pueblo, explicó los motivos, haciendo hincapié en que el personal de mantenimiento de aeronaves no se vería afectado. En cambio, los soldados de los grupos móviles de tiro, entrenados en armamento antiaéreo, fueron reasignados para apoyar las operaciones de infantería más cerca de la línea del frente. Esta decisión se tomó después de que el comandante en jefe Oleksandr Syrskyi inspeccionara los niveles de dotación de personal, revelando que los batallones de fusileros carecían de personal suficiente, mientras que las unidades de apoyo tenían excedente de personal. El traslado pretende reforzar las capacidades de primera línea, reasignando recursos de la retaguardia a las zonas de combate activas. Sin embargo, esta medida no ha estado exenta de críticas. Vitaly Bartgorzhevsky, soldado de la 194ª Brigada Aérea, expresó en Facebook su preocupación por el impacto de la transferencia de personal técnico a funciones de infantería. Su mensaje, posteriormente borrado, ponía de relieve el carácter largo y especializado de la formación del personal de mantenimiento de aeronaves. La reasignación de estos especialistas supone un riesgo importante, ya que agota recursos valiosos y coloca a soldados sin formación en funciones de combate directo, lo que puede limitar su eficacia. A pesar de las garantías dadas por el Ministerio de Defensa de que se mantendría el crucial personal de mantenimiento aéreo, el traslado de otros soldados del Ejército del Aire ha hecho saltar las alarmas. Las Fuerzas Aéreas Ucranianas crearon un comité especial para evitar la reasignación de personal con experiencia crítica, garantizando que los puestos clave en sistemas electrónicos de defensa aérea y otras áreas vitales permanezcan cubiertos. Este comité se encarga de investigar las posibles infracciones y adoptar las medidas correctoras necesarias. Estos esfuerzos reflejan el compromiso de Ucrania con el mantenimiento de la integridad y eficacia operativas, mientras navega por las complejidades de la guerra moderna. A medida que evoluciona la situación, el ejército ucraniano se enfrenta al enorme reto de adaptar sus estrategias y programas de adiestramiento para satisfacer las exigencias de un campo de batalla en constante cambio. La necesidad de reformas es evidente, pero el camino a seguir está plagado de dificultades y requiere un delicado equilibrio entre las necesidades inmediatas y los objetivos estratégicos a largo plazo. Es mucho lo que está en juego, y las consecuencias de un fracaso podrían ser nefastas, no solo para Ucrania, sino para el panorama geopolítico en general. Frente a la adversidad, la resistencia y el coraje de los militares ucranianos sirven de inspiración, no solo a los ucranianos, sino a todos los que valoran la libertad y la independencia. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, debemos preguntarnos, ¿cómo influirán las experiencias de Ucrania en el futuro de la guerra y qué lecciones podemos aprender de sus luchas y triunfos? Estas preguntas nos recuerdan la importancia del apoyo y la solidaridad en tiempos de crisis. Si este informe le ha parecido interesante, considere la posibilidad de suscribirse y darle a me gusta para recibir más análisis en profundidad y actualizaciones sobre esta
y otras cuestiones mundiales críticas. Juntos podemos mantenernos informados y comprometidos en la construcción de un futuro mejor para todos. Por supuesto, aquí está la segunda parte del artículo reescrito. La 155A Brigada Mecanizada ejemplifica estos retos. A pesar de su avanzado entrenamiento y equipamiento, sus operaciones se han visto obstaculizadas por la falta de un liderazgo experimentado. Al parecer, más de 1.700 soldados han desertado en busca de unidades con mejor mando y coordinación. En respuesta, Ucrania ha iniciado investigaciones para subsanar estas deficiencias, colaborando con socios occidentales para suministrar armas modernas y vehículos blindados a las unidades en apuros. Sin embargo, la ausencia de las habilidades necesarias entre los soldados para utilizar eficazmente estos equipos sigue siendo un problema crítico. Ucrania está reevaluando su planteamiento de formación militar, integrando a profesionales experimentados de las brigadas existentes en funciones temporales de infantería para mejorar la eficacia de las nuevas unidades. Los problemas del ejército ucraniano ponen de manifiesto una laguna crítica en la formación y preparación, pues muchos soldados carecen de las destrezas esenciales para sobrevivir en el frente. Competencias básicas como el manejo de armas y el lanzamiento de granadas constituyen solo una fracción de lo necesario para un combate eficaz. Los soldados también deben dominar el camuflaje, el movimiento, la guerra con drones, la prestación de asistencia médica y la ejecución de informes de inteligencia precisos. Estas habilidades, junto con la confianza en el liderazgo y una planificación exhaustiva, son cruciales para el éxito en la guerra moderna. Filimonov señaló que muchos programas de formación integral solo están disponibles en Ucrania, lo que deja en desventaja a las unidades formadas en el extranjero. La 155A Brigada Mecanizada, por ejemplo, se enfrentó a desafíos debido a la falta de sistemas electrónicos de combate, lo que hace que los desplazamientos cerca del frente en vehículos no blindados sean extremadamente peligrosos. Los soldados suelen depender de organizaciones de voluntarios y de la ayuda familiar para obtener equipos vitales, como radios, baterías y sistemas electrónicos necesarios para la guerra de trincheras. Esta dependencia pone de manifiesto las deficiencias de la cadena de suministros y de la infraestructura de adiestramiento, que amenazan la eficacia y la seguridad de las fuerzas ucranianas. Los soldados enviados al frente con una preparación insuficiente corren un alto riesgo de sufrir bajas o desertar. La evaluación de Filimonov pone de relieve la urgente necesidad de reformar los programas de entrenamiento militar de Ucrania. Si no se adaptan a las singulares condiciones bélicas de Ucrania, las unidades corren el riesgo de ser ineficaces y de poner en peligro a unos soldados que no confían en su liderazgo. La situación es crítica, lo que ha llevado a Ucrania a considerar la despenalización de la deserción para permitir que los soldados abandonen las unidades con un liderazgo deficiente. Esta controvertida medida refleja la desesperación y la urgencia con la que Ucrania se enfrenta a los retos de la guerra moderna, al tiempo que mantiene la moral y la cohesión. Para complicar aún más el panorama militar, la gestión ucraniana de los traslados de personal ha desatado la polémica. Más de 5.000 soldados de las fuerzas aéreas ucranianas iban a ser transferidos a unidades de infantería y asalto. El diputado Ruslan Horbenko, del partido gobernante, Servidores del Pueblo, explicó los motivos, haciendo hincapié en que el personal de mantenimiento de aeronaves no se vería afectado. En cambio, los soldados de los grupos móviles de tiro, entrenados en armamento antiaéreo, fueron reasignados para apoyar las operaciones de infantería más cercanas al frente. Esta decisión se tomó después de que el comandante en jefe Oleksandr Syrskyi inspeccionara los niveles de dotación de personal, revelando que los batallones de fusileros carecían de personal suficiente, mientras que las unidades de apoyo tenían excedente de personal. El traslado pretende reforzar las capacidades de primera línea, reasignando recursos de la retaguardia a las zonas de combate activas. Si necesitas más texto o tienes alguna otra petición, no dudes en decírmelo. Por supuesto, aquí está la tercera parte del artículo reescrito. Sin embargo, esta medida no ha estado exenta de críticas. Vitaly Bar-Gorshevsky, soldado de la 194ª Brigada Aérea, expresó en Facebook su preocupación por el impacto de la transferencia de personal técnico a funciones de infantería. Su mensaje,
posteriormente borrado, ponía de relieve el carácter largo y especializado de la formación del personal de mantenimiento de aeronaves. La reasignación de estos especialistas supone un riesgo importante, ya que agota recursos valiosos y coloca a soldados sin formación en funciones de combate directo, lo que puede limitar su eficacia. A pesar de las garantías dadas por el Ministerio de Defensa de que se mantendría el crucial personal de mantenimiento aéreo, el traslado de otros soldados del Ejército del Aire ha hecho saltar las alarmas. Las Fuerzas Aéreas Ucranianas crearon un comité especial para evitar la reasignación de personal con experiencia crítica, garantizando que los puestos clave en sistemas electrónicos de defensa aérea y otras áreas vitales permanezcan cubiertos. Este comité se encarga de investigar las posibles infracciones y adoptar las medidas correctoras necesarias. Estos esfuerzos reflejan el compromiso de Ucrania con el mantenimiento de la integridad y eficacia operativas mientras navega por las complejidades de la guerra moderna. A medida que evoluciona la situación, el ejército ucraniano se enfrenta al enorme reto de adaptar sus estrategias y programas de adiestramiento para satisfacer las exigencias de un campo de batalla en constante cambio. La necesidad de reformas es evidente, pero el camino a seguir está plagado de dificultades y requiere un delicado equilibrio entre las necesidades inmediatas y los objetivos estratégicos a largo plazo. Es mucho lo que está en juego y las consecuencias de un fracaso podrían ser nefastas, no solo para Ucrania sino para el panorama geopolítico en general. Frente a la adversidad, la resistencia y el coraje de los militares ucranianos sirven de inspiración, no solo a los ucranianos, sino a todos los que valoran la libertad y la independencia. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, debemos preguntarnos, ¿cómo influirán las experiencias de Ucrania en el futuro de la guerra? ¿Y qué lecciones podemos aprender de sus luchas y triunfos? Estas preguntas nos recuerdan la importancia del apoyo y la solidaridad en tiempos de crisis. Si este informe le ha parecido interesante, considere la posibilidad de suscribirse y darle a me gusta para recibir más análisis en profundidad y actualizaciones sobre esta y otras cuestiones mundiales críticas. Juntos podemos mantenernos informados y comprometidos en la construcción de un futuro mejor para todos. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en consultarnos.